El clima atípico en Cuenca, un ambiente caracterizado por lluvias, granizadas, frío y sol intenso también. El clima en la ciudad de Cuenca presenta variaciones inusuales con jornadas que combinan lluvias, granizadas, bajas temperaturas y momentos de sol intenso, generando contrastes marcados en distintos sectores. Recordemos que los meses de marzo, abril y mayo son meses lluviosos, incluso esta época de lluvias se extiende hasta junio. En ese sentido hemos tenido presencia de lluvias de diferentes tipos. En el caso de la lluvia que se dio en las primeras semanas, que causó el desbordamiento del río Yanuncay, fue una lluvia de baja intensidad pero de una larga duración. En el caso de la lluvia del pasado día sábado, alcanzó al contrario una intensidad alta de más de 30 milímetros por hora y tuvo una duración corta, pero a su vez las dos provocaron que varias zonas de la ciudad resulten inundadas debido al colapso del sistema de alcantarillado. Estas condiciones han llamado la atención por los cambios climáticos que se registran en cortos periodos de tiempo. En realidad no se descarta que ocurran eventos de esta magnitud en los próximos años. Esto debido a que el periodo de retorno está siendo cada vez más corto. ¿Qué quiere decir? Están siendo mucho más recurrentes, mucho más seguidas, por lo que no se descarta que un evento de estas magnitudes pueda repetirse año seguido o en los siguientes años a corto plazo. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones frente a estos cambios en las condiciones climáticas. En una sola jornada, la Asamblea Nacional aprobó 2 leyes para atender el déficit habitacional en el país. Una es la económica urgente, que permite financiar casas de interés social mediante incentivos tributarios. Por disposición del asambleísta. Esta vez en Machala, provincia del Oro, la Asamblea Nacional debatió uno de los problemas más antiguos del país: la falta de vivienda. Con 146 legisladores presentes, el Pleno trató la ley urgente en materia económica que busca incentivar la construcción de casas de interés social a través de beneficios tributarios. La fórmula es sencilla: empresarios podrán donar viviendas y descontar ese aporte de su impuesto a la renta. Hoy, colegas, es uno de esos días en los que desde la Asamblea, con nuestras decisiones, podemos transformar la vida de miles de familias ecuatorianas. El informe para segundo debate del proyecto, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente de la ley, incluyó cambios importantes. En principio, este era un proyecto que incluía y estaba dirigido para familias que necesitan de una casa 100% subsidiada por el Estado. Pero esta ley se ha fortalecido y ahora hemos incluido también familias que necesitan de un subsidio parcial, porque sí pueden aportar y complementar el financiamiento de su casa a través de un crédito. Hemos fortalecido la redacción para que quede sumamente claro que este proyecto de ley permite la construcción de casas en terrenos del Estado, en terrenos donados al Estado y también en terrenos propios de los beneficiarios, familias que tienen la propiedad de su lote, que tienen su escritura pública, pero que su casa se encuentra en condiciones inhabitables. Pero el debate no fue solo técnico. El correísmo, que en la sesión anterior no permitió aprobar la ley y amenazó con mandarla abajo por medio de la Corte Constitucional, volvió a oponerse, basado solo en argumentos políticos. Lo que están pretendiendo es que algunos grupos económicos puedan reducirse impuestos. Finalmente, la ley fue aprobada con 83 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones. Con lo que el gobierno apuesta por el sector privado para resolver una deuda social histórica. Con 700.000 familias que a escala nacional aún no tienen una casa digna. Y esa no fue la única decisión del legislativo. En la misma jornada, la Asamblea aprobó otra normativa vinculada: la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, reforzando la idea de que el acceso a un hogar es una prioridad de la agenda pública. El CNE aclaró que no adelantó las elecciones seccionales, sino que se cambió la fecha de votación dentro del calendario. En una entrevista con el noticiero Diana Tamaint, recordó que los comicios serán el 29 de noviembre del 2026, mientras las autoridades actuales cumplirán su periodo y las nuevas se van a posicionar el 14 de mayo del 2027. Tras la decisión del CNE, la presidenta del organismo, Diana Tamain, en entrevista con el noticiero explica: el CNE no está en ningún caso adelantando elecciones. Lo que ha cambiado la fecha de la votación en el calendario electoral. Es decir, la posesión de las nuevas autoridades se mantiene para el 14 de mayo de 2027, tal como le establece la Constitución.
No existe ruptura del periodo ni recorte de funciones, aclara la presidenta del CNE. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es únicamente cambiar la fecha de las votaciones. Es decir, las autoridades que se encuentran en funciones en este momento cumplirán con sus 4 años de mandato y las nuevas se posesionarán en sus diferentes instituciones el 14 de mayo. Es decir, se cumple con el mandato legal y constitucional. La nueva fecha de votación será el 29 de noviembre de este año. Antes, estaba prevista para el 14 de febrero de 2027. Todo responde a los plazos legales que nos da el Código de la Democracia. Por eso no tuvimos otra opción sino hacerlo el 29. El nuevo calendario ya está en marcha. La convocatoria se prevé para el 1 de agosto. Las desafiliaciones podrán realizarse hasta el 3 de mayo. La campaña electoral durará 15 días y los debates obligatorios se desarrollarán entre el 12 y 26 de noviembre. Los debates tienen obligación aquellas poblaciones que tienen mayor a 100.000 electores. El Consejo Nacional Electoral recuerda que la decisión también toma en cuenta informes técnicos sobre riesgos climáticos que podrían afectar a recintos electorales y a más de 626,000 votantes en distintas provincias. Y ya hay una demanda de inconstitucionalidad contra el cambio de fechas de las elecciones seccionales en la Corte Constitucional. El recurso cuestiona la decisión del CNE de fijar los comicios para el 29 de noviembre de este año. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, defendió la medida señalando que se trata de un ajuste técnico para evitar el ausentismo por factores climáticos. Además, advirtió que ninguna autoridad puede interferir con base en el Código de la Democracia que establece la autonomía de la función electoral. Y el abogado Patricio Hidalgo López renunció a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, previo a la reinstalación de la audiencia del caso AAA en Quito. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta un quiebre en plena etapa de juicio en el denominado caso AAA. Uno de los abogados que estaban acreditados, Patricio Hidalgo López, presentó su renuncia justo antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que se retomó el pasado sábado, pero a criterio de Ramiro García, quien encabeza la defensa técnica del alcalde de Guayaquil. La salida del jurista Hidalgo no representa ninguna afectación al procedimiento, ni mucho menos al desarrollo de esta etapa del juicio. No lo conozco al abogado, no sé quién es. Entiendo que él ha estado en el primer grupo de abogados que asumió la defensa originalmente. Él no es parte de mi estudio jurídico. La verdad, desde mayo de 2025 que yo entré a la defensa, no he sabido de ninguna gestión que haya hecho el doctor, así que el equipo de defensa está intacto. En el caso AAA se investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles que habría generado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano con múltiples procesados y una estructura que, según Fiscalía, operaba de forma sistemática para desviar el subsidio de los combustibles y con ello enriquecerse. En el escrito presentado ante las autoridades de justicia, el jurista Hidalgo invocó razones de conciencia y advirtió que tuvo conocimiento de hechos públicos relacionados con el caso que no le fueron informados cuando se encontraba al frente de la defensa. Que nada teme, no teme al juicio. Es así de fácil. Si es que ellos tienen la razón, yo creo que la mayor tranquilidad que puede tener un inocente es acercarse a un tribunal y que se ratifique su estado de inocencia. La audiencia de juicio en el caso AAA será reinstalada el próximo 30 de mayo, en donde la fiscal a cargo de esta causa, Ruda Moroso, continuará tomando el testimonio de Germán Guayamabe, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y así sucesivamente los más de 100 testigos que han sido solicitados se presenten como parte de este proceso judicial. Juez de la Unidad Judicial Penal de la Libertad de Santa Elena resolvió no tener competencia para conocer la apelación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para salir de la cárcel del encuentro. El magistrado Jean Daniel Valverde dispuso que el proceso sea remitido de forma inmediata al juez penal que maneja la causa, por el que recibió la prisión preventiva. La defensa de Álvarez buscaba impugnar el acto administrativo del SNAI, que ordenó su traslado el pasado 8 de marzo desde la cárcel de Cotopaxi a la prisión de Santa Elena. Y continúan revelándose nuevos detalles sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Esta vez Chas de Lenin Vimos, abogado con nexos con el crimen organizado, evidencian más elementos de cómo se habría planificado este magnicidio.
El 21 de septiembre de 2023, poco más de un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, se registran chats que hoy reconfiguran una lectura diferente del caso. No son conversaciones aisladas, provienen de un entorno vinculado al crimen organizado, datos que fueron entregados a la justicia por parte de Lenin Vimos, abogado sentenciado en tramas de corrupción judicial, pero hay que generar un contexto de estos hechos. Ecuador estaba en plena campaña electoral tras la muerte cruzada. Lenin Vimos, con alias El Loco Miguel, hablaban de quienes podrían estar detrás del asesinato de Villavicencio. Pero eso no es de los albaneses. Es el mismo correísmo quien le bajó. Pero si gana Yerba Luisa, ahí sí, papá. Fito, toma más fuerza. Eso sí, chats reveladores, y que incluso en uno de los diálogos, Lenin Vimos pasó de ser operador dentro de las estructuras ilegales a ser colaborador con la justicia, pues existió un punto de quiebre en donde él incluso esperaba ya no trabajar para el crimen organizado. Ya me tocará coger nomás alimentos. Yo creo que es buena hora de terminar la etapa de las cárceles, hermano. Pero no te van a dejar tranquilo. No creo que puedas decir, bueno, hasta aquí y mañana solo hago tránsito. Toda esta información consta en el expediente fiscal, que busca identificar a los autores intelectuales en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. Las conversaciones de Lenin Vimos y su rol es determinante, pues pueden servir como pieza de conexión entre el mundo criminal y la investigación que hoy lleva en sus manos la Fiscalía General del Estado. Los precios del petróleo registraron un incremento tras el aumento de tensiones en Medio Oriente. El crudo WTI subió del 2%, superando los $100 por barril. Esto ocurre luego de declaraciones del presidente Donald Trump, quien planteó incluso tomar control del petróleo iraní y una isla clave para sus exportaciones. El conflicto ha impulsado un alza superior al 50% en marzo, mientras continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El juez especializado en delitos de corrupción Jairo García dictó prisión preventiva y el congelamiento de cuentas para el asambleísta Raúl Chávez vinculado al caso Goleada. La medida fue acogida tras el pedido de la Fiscalía, sumándose a otros 11 procesados. Además, se dispuso su inmediata captura mientras se desconoce su paradero. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada. En el caso AAA, el abogado Patricio Hidalgo renunció a la defensa de Aquiles Álvarez. La decisión fue notificada al Tribunal de Juzgamiento y se fundamenta en el artículo 331, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial, que permite renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. Según Hidalgo, esto obedece a que con posterioridad a la aceptación del patrocinio profesional, han llegado a su conocimiento hechos de carácter público relacionados con la presente causa, los cuales no le fueron informados oportunamente al momento de asumir con la defensa. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador se beneficiarán con $11 millones para financiar proyectos productivos, tecnificación, comercialización y desarrollo. El gobierno central ha destinado más de $11 millones para financiar más de 100 proyectos en diferentes zonas del país a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, señaló Julia Angulo, secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Estos proyectos benefician a comunidades porque por años no han recibido el apoyo e incentivo necesario para su desarrollo productivo, económico o social. La semana pasada en Guayaquil se hizo la entrega de becas y proyectos para este grupo por parte del gobierno central. Se hizo la entrega de $1.300.000 para proyectos productivos, principalmente del arroz. A ustedes, los gobiernos del pasado los tenían olvidados, sin servicios básicos, sin espacios seguros, sin acceso a una vivienda digna. Desde que iniciamos nuestro gobierno, este abandono se terminó. La Secretaría maneja 4 ejes: cadenas de valor, proyectos productivos y de desarrollo, tecnificación y comercialización, a los que pueden sumarse toda la ciudadanía para recibir estos beneficios. Insumos médicos oncológicos fueron entregados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, lo que permitirá a los pacientes continuar con sus tratamientos. Y Manabí y Quito son las primeras zonas donde se buscan candidatos para un estudio internacional sobre el Parkinson. Y la FAE trasladó a 4 pacientes desde Galápagos a Guayaquil para recibir atención médica urgente. En Los Ríos fue inhabilitada una pista clandestina que sería usada para narcotráfico. Un equipo del noticiero estuvo de forma exclusiva en este operativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Operativos policiales en Juján, Simón Bolívar y Guayaquil dejaron 13 aprehendidos, además de armas y explosivos incautados. 8 personas fueron aprehendidas en un operativo fluvial y terrestre de las Fuerzas Armadas en el sector Las Fragatas, esto es, al sur de Guayaquil. En Loja, operativos de tránsito del fin de semana dejaron varios conductores retenidos por manejar en estado de embriaguez. Y delincuentes se estrellaron contra un vehículo tras una persecución policial, esto en el norte de Guayaquil.